después de esta aparatosa derrota contra los Jets en esta semana 3, los Patriotas van rumbo a esta semana 4 contra otro rival que si bien no anda al 100%, pero sí es importante saber que los Pats llegan definitivamente en un pésimo momento, puesto que lo que pasó con los Jets fue un golpe de realidad rumbo a esta temporada que tenemos ya en camino. Y bueno, pues veamos qué va a suceder. Bienvenidos a este podcast Patriot Way, donde estaremos hablando exclusivamente de este gran equipo New England Patriots, que si bien en estos días no han sido lo más conveniente para el equipo, desde la salida de Brady, desde la transición con Cam Newton, todo lo que ya conocemos horrorosamente que ha pasado junto con Bill Belichick, que tampoco ya no está en el equipo. Realmente estamos viviendo una nueva era, donde han sido 3 semanas exclusivamente de muchos altibajos, sorpresas, corajes y creo yo un golpe de realidad. Bienvenidos a este podcast, amigos, ojalá y lo puedan compartir. Es el primer podcast que vamos a armar esta semana rumbo a este partido contra San Francisco. Y bueno, vamos a analizar un poquito lo que ha sucedido con nuestros Patriots, que si bien creo que sí tienen las armas para pelear, definitivamente nos estamos dando cuenta que el equipo solamente está para competir a lo que le alcance. No vamos a poder pelear más allá de playoffs, amigos, eso es definitivo, puesto que, pues bueno, vamos a analizar porque, híjole, es un poco complicado analizar esta estructura de los Pats, porque les vuelvo a comentar, fueron 3 semanas de altibajos. El primer partido, vámonos rápido al primer partido, este primer partido basado básicamente en van a aplastar a los Pats, son los Bengals, Joe Burrow está de regreso y oh sorpresa, amigos, los Pats ganan, si no bien de manera sorprendente en el sentido de un gran juego, pero al medio tiempo en cualquier canal que estuvieran transmitiendo NFL estaban dando la nota, ¿no? De Pats al medio tiempo 10-0 contra los Bengals en casa de Bengals. Entonces, ¿qué sucedió? Miren, muchas cosas. Primera, fue sorprendente los Bengals que jugaran así. Aparte que, pues últimamente se le han pasado iniciando con récord perdedor sus temporadas. Si bien sí, una ocasión ya clasificaron yéndose 0-2. Híjole, al transcurrir esta semana tienen un récord perdedor, 0 ganados, 3 perdidos. Y la verdad es que las formas en las que han perdido son verdaderamente de locura. Pero bueno, ¿qué sucedió para nuestros Pats? Que es de quienes vamos a hablar. Primera, nos causaba mucha incidencia qué iba a pasar con la línea ofensiva, puesto que nuestra línea ofensiva no pintaba del todo bien, porque pues sabemos las condiciones que tiene y que no se reforzó y trajimos cascajos de donde cayera. Y bueno, armamos una cosa ahí tremenda que en pretemporada se vio como que al quarterback le van a pegar. Pero ahorita voy a tocar ese punto. Vámonos rápido a los números, amigos. Ya que los números son la única manera en la que nosotros podemos hacer tangible el juego, ¿no? Fíjense que escuchando a otras personas, pues sí, podemos hablar de qué nos gusta, qué no nos gusta. Pero al final de cuentas es como la comida, o sea, tú pruebas algo y para ti te puede gustar, a otros les puede saber horrible, etcétera, etcétera. Pero los números sí muestran parte exacta de la realidad del equipo. Y miren, ¿por qué empecé con esta parte de altibajos? Para empezar, el partido fue una sorpresa que lo ganaron los Pats. El primer cuarto se van 0 puntos Nueva Inglaterra, 0 puntos Cincinnati. Muy cerrado, la defensa comportándose a una altura, la verdad, excelente, pulcra. Para el segundo cuarto cae el primer touchdown para Patriotas en base a carrera, y colocan un gol de campo
sumado para los 10 puntos. Nos vamos al medio tiempo. Iniciando el tercer cuarto, Pats logra otro gol de campo, Cincinnati logra hacer un touchdown y para el último cuarto ambos colocan un gol de campo para dejar el marcador en 16-10. Pero bueno, ¿qué hizo nuestra ofensiva? O sea, ¿cómo es que se le gana a los Bengals? Corriendo. La verdad es que la carrera aquí fue fundamental y los Bengals, por alguna extraña razón que su defensa sabemos que no es del todo buena, pero la verdad es que Patriotas les logró acomodar 170 yardas por tierra. Y solamente nuestro gran ofensivo corredor Rhamondre Stevenson se aventó solito 120 yardas con 25 acarreos para un touchdown. Su acarreo más largo fue de 17 yardas. ¿Sí? De ahí, corriendo el balón, Jacoby Brissett fue el segundo en generar más yardas con un acarreo más largo de 16. Y Antonio Gibson, que se colgó ahí 18 yardas y que este muchacho trae algo especial. Amigos, yo creo que es el complemento perfecto de Rhamondre Stevenson. Hay que darle hueco, tiene habilidad y yo creo que Rhamondre Stevenson y Antonio Gibson son dos corredores que van a sacar las papas al asador para estos Pats a la hora de generar primeros y 10, terceras oportunidades y obviamente puntos para esta ofensiva, ya que la parte aérea, híjole, ahorita lo tocamos. Entonces, 120 yardas Rhamondre Stevenson, o sea, los Bengals una verdadera coladera por completo. Pero bueno, ¿qué pasó? Fueron en total 39 acarreos para nuestros Pats, 170 yardas, con un promedio de 4.3 yardas por acarreo. Si dividimos nuestro porcentaje de yardaje por tierra, fueron 42.5 yardas por cuarto. La verdad, bastante bien. O sea, el juego terrestre de los Pats contra los Bengals, la verdad, a la altura. Si no bien, a lo mejor todavía de élite, pero la verdad, bastante bien. Por aire, teníamos esta expectativa de Jacoby Brissett, qué tan bueno iba a ser o no. Ya sabemos las condiciones de Jacoby, el movimiento que está generando, pero bueno, él logra 15 de 24 pases para un total de 121 yardas, ¿sí? No hay un touchdown en este partido por aire, pero pues hasta cierto punto razonable, ¿no? Digo, normalito, no vamos a exagerarlo, normalito, cumplidor simplemente. En promedio le dio 5.5 yardas básicamente por pase, no hay touchdown, y por cuarto, por aire nos aventamos un promedio de 30 yardas por cuarto. ¿Qué quiere decir? Solamente aterrizar lo que decía. Por tierra, los Pats destruyeron a los Bengals y los Bengals no obtuvieron ninguna respuesta. Miren, aquí lo preocupante es que tanto por tierra como en pases largos, o más bien pases, juego ofensivo aéreo, nuestros Pats no tienen jugadas de 10 o más yardas, amigos. O sea, Rhamondre fue el que hizo su acarreo más largo de 17 yardas. Jacoby Brissett tuvo una de 16. Antonio Gibson fue de 8, corriendo. Por aire, quien logró una captura, la más larga, fue Austin Hooper con 16 yardas. Y el grandiosísimo y talentoso super receptor que queremos que sea nuestra estrella, ¿verdad? Tyquan Thornton, que logró una de 17 yardas. De ahí todos fueron sumando entre 6 y 9 yardas para un total, les decía, 121. El juego aéreo no fue lo más espectacular, pero ojo, tenemos una buena defensa, sí, pero sin embargo, el juego aéreo de los Bengals sí nos causó daño. Ja'Marr Chase, dentro de todo, sí logró tener un pase de más de 20 yardas, que realmente fue de 28. Lanzaron 6 veces. Si bien no logró un touchdown, o sea, sí está bien cubierto, pero la verdad es que pues sí logró ahí un acarreo grande, ¿no? Cosa que
una jugada así contra Seahawks nos costó el partido. Ahorita entró ese punto. Pero sí nos hicieron daño. O sea, fueron 164 yardas por aire. No son, entre comillas, un número abrumador, pero sí preocupa. O sea, nuestra defensa es irregular. Ahorita tocamos ese punto. Pero eso fue contra los Bengals. En general, solamente tuvimos un fumble, que fue uno generado por Ramondre Stevenson, ¿verdad? Nuestro equipo generó un fumble que derivó en una pérdida de balón para los Bengals, que se lo lograron hacer a Tanner Hudson y a Charlie Jones. Joe Burrow también tuvo un fumble, ¿sí? Entonces ahí la defensa haciendo su chamba perfecta, ¿no? Defensivamente, ¿quién me llama la atención? Keion White, ¿no? Quien está levantando la mano. Se fue Matt Judon, sí, pero este chico viene a romperla, amigos. Viene por ese, yo creo que sí va a lograr ese doble dígito de capturas. Aquí el detalle es quién pueda hacerle una dupla, ¿no? Quién lo ayude a generar más presión y tengamos en esa batalla, en esa línea de scrimmage, poder romperla con dos linebackers internos que logren ejercer tanto presión como capturas. Ahí sí, creo que sí, Matthew Judon hubiese sido un buen complemento, en el sentido que pues, Jawan Bentley está lesionado. Entonces, bueno, eso sí fue un golpe durísimo. A grandes rasgos, esto fue contra Bengals, ¿no? Un partido sorpresivo, pero en el papel muy conservadoramente, sin errores, ganando el partido y dando sorpresas en el ataque. Luego, la semana 2, amigos, híjole, yo les aseguro que todos estábamos con el ánimo de que estos Pats estaban sorprendiendo, y aquí sí me dolió mucho este partido. ¿Por qué? Amigos, lo teníamos en nuestras manos. Este juego era ganable. Era el 2-0. Y hoy, aunque se hubiese perdido contra los Jets, nuestro récord tenía que ser positivo, récord ganador. Pero, híjole, hice el coraje de mi vida cuando vi este partido, porque dije, no puede ser, no podemos perder así. O sea, estamos viendo que el equipo anda muy limitado a la ofensiva. La defensa tratando de hacer su chamba, y perder un partido en estas condiciones, híjole, me causó muchísimo enojo, como no tienen idea. Analicemos de manera rápida. Se juega en casa de nuestros queridísimos Pats, que eso es lo que más me dolió, ¿no? El primer cuarto fue fundamental. Hace rato comentaba ese pase de touchdown que genera para Seahawks DK Metcalf, ¿no? Primer cuarto, nuestros New England Patriots avanzan su serie ofensiva y logran un primer touchdown con nuestro gran receptor, que yo sé que va a ser un gran receptor a futuro, Jalen Polk. La verdad me gustó esa serie, chicos. De verdad me fascinó. Y luego viene el touchdown de DK Metcalf, donde les voy a ser muy honesto. Ese touchdown fue un error de comunicación en la cobertura entre Christian El Gonzo González junto con Jeffrey Everils, ¿no? Que se perdieron en algún momento, se jalaron hacia sus costados, y DK Metcalf lo que hizo fue correr hacia adelante, se quedó solo, y cuando reaccionaron ya estaba en la zona de anotación. Ese tipo de descuidos le están costando a los Pats, le costó a los Pats el 2-0 en récord ganador. Después viene la patada, que ya sabemos lo que pasó, pero yo siento que esa serie ofensiva de Seahawks se hubiera quedado solamente en 3 puntos, la verdad. Pero ese error nos costó que nos empataran, y más adelante el que nos hayan bloqueado una patada, un gol de campo, fue fundamental para perder el partido. Aquí sí los Pats perdieron el partido porque era ganable. Pero bueno, vamos a los números, amigos. Números. Jacoby Brissett, 15 pases completos de 27 lanzados, 140 yardas. Aumenta su yardaje, eso sí. Lo aumenta bastante bien. Y pues en ese sentido, la verdad es que bastante conservador otra vez el ataque aéreo. Perdón, son
15 pases completos de 27 para 125 yardas por aire, las que generó Jacoby Brissett. Un promedio de 4.6 yardas por pase. Comparado contra Bengals, bajó un poquito. Aquí se genera un touchdown. A pesar de eso, se logran 31.2 yardas por cuarto aproximadamente. Incrementa apenas un punto comparado a la anterior. ¿Qué pasa con la carrera? Menos acarreos, más yardaje. O sea, en el anterior fueron 39, aquí contra Seahawks fueron 36 para 185 yardas y un promedio de 5.1 yardas por acarreo. Amigos, al medio tiempo, cuando vi estos acarreos por tierra, yo dije, o sea, el juego terrestre es el alma ofensiva de estos Pats. Pero hay un problema. No puedes correr todo el tiempo. Y eso lo notamos en este partido contra Seahawks. Sobre todo en esta jugada donde Antonio Gibson se da una escapada tremenda. Y digo tremenda porque encontró el hueco y logra un acarreo de balón bastante bueno. ¿Sí? Y ¿a qué voy con esta parte? Antes del partido contra Jets dije, ok, nuestro juego terrestre está generando suficiente promedio de acarreo. Fueron 36 acarreos, 185 yardas, como les decía, 5.1 yardas por acarreo, para 46.25 yardas aproximadamente por cuarto. Se logra touchdown, tanto por tierra como por aire. En este caso, al ver esto, por eso les mostraba mi enojo. O sea, dije, no puede ser que perdimos ese partido, porque así fue, amigos. Los Patriotas perdieron el partido por un descuido defensivo de cobertura y por una falla en nuestros equipos especiales al lograr Seahawks bloquearnos ese gol de campo que hubiera significado el gane, ¿no? Nos vamos a tiempo extra y Seahawks nos tunde. Entonces, al terminar esta semana 2, la verdad es que yo me quedé muy molesto como fan Patriot. Enojadísimo porque este juego se pudo ganar. Y iba a tener una importancia ahorita que vamos rumbo a esta semana 4, vital. Y no es lo mismo llegar 2-1 contra San Francisco que ir 1-2 y de visita en San Francisco. Si bien San Francisco tiene un hospital también ahí de jugadores y no está haciendo su mejor fútbol americano, pero no deja de ser muchísimo mejor equipo que el de nosotros, ¿eh? Entonces, eso es importantísimo. Aquí, en ese sentido, Hunter Henry, la verdad, fue el que más nos generó por aire. Él solito se aventó 8 recepciones para 109 yardas. Él tuvo por fin un pase profundo de 35 yardas, ¿sí? Entonces, la verdad es que, miren, a esta semana 2, yo les puedo decir, somos muy conservadores en el pase aéreo. Yo creo que ustedes han observado que nuestros receptores se están desmarcando y no les están lanzando el balón. Realmente hay que arriesgar a lanzar el balón. No podemos confiarnos de pura carrera. ¿Por qué? Vean, esto fue contra Seahawks y ahora sí, contra los Jets. Hasta antes de empezar con los Jets, amigos, quiero decirles, primero, el primer juego, sorpresa que ganaran Patriotas. Segundo juego era que los Patriotas realmente nos dieron esta parte del equipo puede competir, pero dejamos ir la victoria. Pero dentro de todo creo que se veía algo distinto. Si bien, vamos a llamarle, nos dio esperanzas, ¿no? De forma muy coloquial, que no debería de ser así. Pero contra los Jets, amigos, contra los Jets fue un golpe de la realidad de este equipo. Mis respetos a los Jets. Aaron Rodgers está desarrollando un buen fútbol americano. Me da gusto verlo jugar porque es de estos quarterbacks de la vieja escuela. El único que sobrevive, amigos. O sea, híjole, hay que disfrutarlo. Yo sé que es un enemigo en la división con los Jets, pero es un gran deportista y probablemente estemos viendo sus últimos juegos de Aaron Rodgers y ya no va a quedar nadie de esa vieja escuela de quarterbacks. Entonces, Aaron Rodgers con sus Jets nos vinieron a dar un golpe de realidad
Y yo sé que entre toda nuestra nación Patriot de México y de los lados que nos vean, tenemos esa ilusión de que pues este equipo puede dar más. Pero seamos honestos, amigos, los Jets son un equipo contendiente. No sé si al Super Bowl, pero sí van a llegar a playoff. Ya se verá más adelante si este equipo de los Jets logra con Aaron Rodgers lograr algo más, pero es un equipo poderoso. Y nos vino a dar una tremenda revolcada y un golpe de realidad, un verdadero baño de realidad de dónde está el equipo y para qué nos alcanza. Y el por qué todos nos ven con un récord negativo con máximo de 3 a 4 victorias. ¿Sí? O sea, híjole, no, les mentiría yo ilusionarlos y decirle, no, este equipo se va a levantar y va a generar más de 5 juegos ganables. No lo creo, amigos. Yo creo que sí, mis Pats se quedan con 4, máximo 5, pero no más. Contra los Jets, una verdadera masacre. O sea, en los primeros 3 cuartos, un touchdown por cuarto. En nuestros Pats apenas 3 puntitos en un gol de campo. Pero amigos, nos dieron una paliza. Aquí lo relevante es que entra Drake May. Y al entrar Drake May, pues se prendieron muchas cuestiones de poder realizar objeciones de decir, él es el del futuro. Amigos, no hay que meter a Drake May. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a analizar rápido este partido. Aquí nuestros queridísimos Pats, Jacoby Brissett se avienta. Fíjense nada más cuánto bajó. Nuestros queridísimos Pats con Jacoby Brissett se avienta él solito 12 pases, ¿sí? 16 pases de 26 lanzados, sumados entre Jacoby y Drake. En realidad Jacoby se aventó 12 de 18, ya que Drake hizo 4 de 8. Pero amigos, apenas 98 yardas, un promedio de sí de 5.4 por el número de pases que se lanzó. Pero su rating aquí fue más que evidente, 23.4. O sea, perdón, 80.3. Pero es un número que a lo mejor le dice, bueno, pues es un rating normal. Pues sí, pero no generamos absolutamente nada. Y lo peor, que por tierra estuvo igual. Fíjense, por tierra los Jets nos limitaron a hacer la mitad de lo que se había haciendo en los 2 partidos anteriores. Estábamos hablando de 39 acarreos contra Bengals, 36 contra Seahawks, y contra los Jets solamente 15 para 78 yardas. O sea, la mitad por cada partido que ya se había llevado. ¿Qué quiere decir, amigos? Discúlpenme, el equipo no está para competir. Y contra un equipo poderoso como los Jets, o como San Francisco, Vikingos, Kansas, etcétera, etcétera, nos van a vapulear. Nos van a dar una revolcada de aquellas. El equipo no está para competir tristemente esta temporada. ¿Sí? Entonces fueron 15 acarreos, 78 yardas, un promedio de 5.2. O sea, vean, a pesar que son menos, es consistente, sí, pero contra equipos de mayor calibre, pues ya no se puede hacer más. 19.5 yardas por cuarto, 0 touchdown, obviamente. Por aire, 61 yardas, 2.3 yardas por pase, o sea, nada. Y 15 yardas por cuarto. O sea, contra equipos de mayor jerarquía, nuestros Pats no pueden competir. Y si a eso le sumamos lo conservador que es el equipo a la ofensiva, sobre todo a la ofensiva aérea, híjole, pues, ¿qué les puedo decir? Pero ojo a lo siguiente. Nuestros receptores aún así se están desmarcando. Demario Douglas logró 69 yardas con 7 acarreos. Jalen Polk, 2 recepciones para 13 yardas. Austin Hooper, 1 para 19 yardas. Ojo con este chico, Austin, poco a poco, sin hacer tanto ruido, está sumando. Está sumando. Y yo creo, la verdad me gustaría en un futuro, Jalen Polk, Austin Hooper, Baker, Demario Douglas. Esos 4. Yo creo que esos 4 deben de ser
los receptores del futuro, pero hay que lanzarles el balón. No les estamos lanzando el balón. ¿Qué tenemos que perder, amigos? Nada, solamente aplicarlo, ¿sale? Y bueno, ya para no hacerlo más largo esto, los Jets nos dieron una reverenda revolcada de aquellas. ¿Por qué les digo que Drake Maye no, amigos? Muy sencillo. En este partido, a nuestro quarterback, ¿verdad? Jacoby Brissett, le acomodaron nada más y nada menos que 15 tremendos guamazos bien puestos. Ojo, en los tres primeros partidos, Jacoby Brissett tiene 30 golpes. 15 fueron contra los Jets, para que vean el por qué les digo que el equipo no está para competir y realmente no hay que hacernos ilusiones de algo más. O sea, por esa razón Drake Maye no tiene que entrar, porque contra otros equipos más agresivos en su defensa van a romper la línea de scrimmage y lo van a hacer papilla. Entonces, híjole, no, simplemente no podemos. Los Jets nos dieron ese golpe de realidad. ¿Por qué? Miren, generaron más de 400 yardas ofensivas, tuvieron en posesión el balón más de 40 minutos, no hicieron entregas de balón, no permitieron touchdown. Y ojo, aquí nos exhiben que la línea ofensiva sí es la peor. Nos clavaron 7 capturas o más. Me parece que fueron 8. Ahorita analizo ese dato. No puede ser, amigos. O sea, no podemos competir contra equipos de ese calibre. Nuestra línea ofensiva fue Keden Wallace, que permitió un sack, un golpe, 2 holdings. Layden Robinson, 3 sacks, un golpe. Nuestro supercentro David Andrews, eterno capitán, permitió 2 sacks, un golpe, un holding. Nuestro grandioso Michael Jordan, un golpe. Zach Thomas, un sack. Y Demontre Jacobs, un sack. El resto del equipo, 2 sacks, 2 golpes. O sea, súmenle, amigos. El equipo no está para competir. Se viene la semana 4. Sí, se viene la semana 4 contra San Francisco. ¿Cuál es el problema contra San Francisco? El problema es que no veo cómo le puedan ganar los Pats. A pesar de que tienen muchos lesionados, Brock Purdy y compañía van a buscar la manera en poder ganar. Lo van a hacer. Va a competir el equipo, pero no creo que el equipo gane ese partido. Y aquí es donde les decía qué diferente hubiera sido que nuestros queridísimos Pats estuvieran en este partido con un récord de 2-1, hablando del partido contra Seahawks, y no 1-2. Aparte de que hubiera sido sorpresa, con un 2-1 yo les aseguro que el estado anímico del equipo hubiera sido mejor y probablemente sí hubiéramos competido y a lo mejor con una pequeña ventana para ganar. Pero yo doy por perdido ese partido, aunque fuera el récord 2-1, nos íbamos 2-2. Pero ojo, contra Miami sí veo más esa posibilidad de ganar. Pero llegar 3-1 contra Miami, 1-3 contra Miami, es una losa extremadamente pesada. Pero buenos amigos, espero sus comentarios aquí en el canal, ojalá puedan compartir el podcast. Voy a tratar de ser un poquito más breve. Este quedó un poquito más largo porque, bueno, analizamos los 3 partidos. El que sigue solamente va a ser analizar lo que pasó contra San Francisco. Espero que sea más corto, espero que apoyen el canal. Espero que muchos fans de los Pats puedan hacer comentarios específicos. Si hay algo que se me vaya por ahí, una disculpa. Coméntenlo, voy a tratar de contestarles a todos. Y pues nada, amigos, go Pats. Vamos este domingo contra los 49. Si bien el equipo creo que no va a ganar, pero que se vea mejor. Y respecto a Drake Maye, no hay que meterlo. Lo van a destrozar. Les vuelvo a decir, les repito ese dato, 30 golpes lleva Jacoby Brissett en 3 partidos. 15 se los dieron los Jets. Equipos con mayor calibre que rompan esa línea de scrimmage van a despedazar a Drake Maye. No lo podemos arriesgar. Se le ven facultades, el chico tiene con qué, sí, pero no hay que arriesgarlo. Nos estamos viendo en un siguiente podcast, amigos. Espero que les guste, espero sus comentarios. Y vengan a Nación Pats. Ya dominamos 20 años, hay que aguantar vara un poquito. Hay que aguantar de verdad.
y creer en este equipo, pero que esta temporada por lo menos nos dejen esa parte de que experimentaron lanzar el balón y que están probando hacer que el juego ofensivo cambie para que entre el draft y agencia libre la siguiente temporada ahora sí por lo menos el equipo sea competente, por ahora para un récord ganador y tener una estructura de competencia. Pero pues bueno, nos vemos en un siguiente podcast, vamos a ver qué pasa contra San Francisco. Y entre el día lunes y el día martes estará un nuevo podcast. Y pues por aquí nos estamos escuchando. Gracias por sus atenciones y sus comentarios. Nos estamos viendo.